utilizáis este tipo de diagramas? Levantad la mano, por favor, los que lo utilizáis. 3, 4. ¿Cuántos utilizáis ChatGPT? 3.5, me da igual. 10 veces más. Y empezamos la casa al revés. Es decir, los diagramas de alineamiento es la base del conocimiento. Antes he hablado de 1898. 1898. Me acuerdo cuando publicaron ahí. No, por Dios. 1898. Lo básico es empezar con los diagramas de alineamiento. ¿Por qué? Porque para empezar os va a organizar toda la información que ya tenéis en vuestra cabeza y en vuestra experiencia, pero no la hemos organizado hasta el momento. De hecho, no podremos abordar, como bien os dirá luego Tirso, lo que es el aterrizaje de cualquier prompt o el aterrizaje de cualquier GPT que hagamos si no tenemos ese conocimiento previo, si no lo tenemos estructurado. Y ese es el gran desafío al cual nos vamos a enfrentar a partir de ahora. ¿Cuántos de vosotros documentáis vuestros procesos? Seguros que venís de la parte técnica o de la parte de la necesidad urgente de... Y, sin embargo, todos los que venimos del mundo del marketing, que somos unos caóticos desgraciados, porque nos vivimos muy bien en ese mundo, yo vivo 35 años en ese mundo, hasta que descubrí a Tirso y me metió el método en la cabeza. Y lo digo de verdad, lo digo de corazón y lo digo también de sentimiento. ¿En qué enfoque? En el enfoque de que tenemos que empezar a estructurar nuestros negocios. Ha sido genial durante toda esta etapa, ¿no? Nos gustaba la hostelería, abríamos un restaurante. Teníamos éxito en el restaurante, montábamos un hotel. Teníamos éxito en el hotel, abríamos otro restaurante y otro hotel. Íbamos creciendo como empresarios. Y eso está muy bien. Pero ahora, ¿qué ocurre? Ahora lo que pasa es que hay una competencia brutal, hay una competencia, además de brutal, en tiempo real y tenemos que profesionalizarnos. Es el momento de profesionalizarnos. Siempre lo ha sido. Nos ha ido muy bien, ahora tenemos que profesionalizarnos. ¿Por qué? Porque la nueva etapa es sobre todo estructura, método, que es un poco lo que pretendo comentaros, ¿no? Hemos visto la parte, la capa de cómo el cliente se puede llegar a relacionar. Yo os voy a hablar de la ingeniería inversa. ¿Habéis oído hablar de ese concepto, ingeniería inversa? ¿Quién ha oído hablar de la ingeniería inversa? ¿Quién aplica ingeniería inversa en su vida, en su modelo de negocio y demás? Esto es básico. Mi padre, que es ingeniero, doctor ingeniero industrial, en la Universidad de Deusto, yo vengo de Bilbao, es un cafre con la metodología. Recuerdo cuando le pregunté, papá, los algoritmos, y me saca la regla de cálculo. La regla de cálculo era una regla física y me empieza a explicar los logaritmos, ¿no? Y le digo, papá, que me dejan la calculadora. No vas a aprender nunca logaritmos con la calculadora. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque si no, no vamos a poder enfocar realmente y sobre todo sacar provecho de lo que tenemos que hacer, ¿no? La ingeniería inversa, ¿qué nos dice? La ingeniería inversa lo primero que nos dice es, perdonad, antes de pasar, la ingeniería inversa lo primero que nos dice es, según la última, ¿tenéis mapa de fuentes? Mapa de fuentes son esas consultoras de referencia que nos dicen por dónde está yendo el camino. Uno de los mapas de fuentes que estamos utilizando ahora mismo, especialmente importante y relevante respecto a lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial, ¿quiénes son? McKinsey. ¿Habéis oído hablar de McKinsey? Una consultora americana, no hace falta que hables inglés. Botón derecho de Google, tradúceme la página. Tan sencillo como eso. O mejor, si tenéis ChatGPT, subir la información y que os la traduzca. Mejor, que os resuma lo que estáis leyendo. ¿De acuerdo? ¿Por qué os digo esto? McKinsey dice que aquellas empresas, aquellas organizaciones que han incorporado ya la inteligencia artificial tienen un 42% de reducción de costes y un 60% de aumento de los ingresos. Alguno de vosotros podrá pensar, coño, ¿eso son las grandes corporaciones? No, no son las grandes corporaciones. Son aquellas personas que son curiosas y que ven o que buscan en la tecnología herramientas, soluciones. ¿De acuerdo? Eso es un poco lo que queremos trasladaros. Ingeniería inversa pensando en que somos empresas. Esto es un desafío para nosotros, para todos nosotros. Para el primero que os está hablando aquí, los ponentes de esta mañana, y segundo, para, lógicamente, vosotros que estáis sacando tiempo de vuestras empresas y estáis aquí con nosotros, ¿no? Fase de inspiración. Ostras, ¿acaso esto no es atención, interés, deseo y acción, 1898? Atención, interés, deseo y acción, el embudo de ventas, para poder entender el cliente a través de qué procesos van. ¿Cómo aplicamos la inteligencia artificial a todos esos procesos? Porque es la realidad. La realidad no es, nos presentamos con la inteligencia artificial a un proceso de negocio y vamos a ver, o a un negocio, vamos a ver cómo sacamos petróleo. ¿Cómo lo hacemos? Como bien ha dicho Willy esta mañana, lo primero que tenemos que identificar no solo son los desafíos, sino las tareas asociadas a ese desafío para intentar buscar las soluciones a cada una de esas tareas. Cuando hablamos de fase de inspiración, personalización de propuesta de valor, de verdad que es curioso
cuando lees todos los grandes operadores, cómo se están dando cuenta de que el gran desafío que tenemos ahora mismo es que absolutamente... ¿Habéis oído hablar de la cadena de valor del turismo? ¿Quién no ha oído hablar de la cadena de valor del turismo? ¿Hay alguno en la sala? Nadie. Estamos nosotros en la cadena de valor. ¿Cuántos componentes tiene la cadena de valor? Aproximadamente 145 empresas, industrias, sectores y subsectores participan en la cadena de valor del turismo. 145, yo soy una de esas 145. ¿Qué ocurre con esas 145? Que la inmensa mayoría ya se están poniendo las pilas, intentando entender la inteligencia artificial y cómo aplicarla. ¿Voy a ser el último en aplicarla? No pasa nada, puedo ser el último, claro que sí. Pero ¿cuál es el desafío? El desafío es empezar a identificar cómo otros componentes de la cadena de valor ya están aplicando la inteligencia artificial. Hemos visto alguna cosa, ¿no? Esta mañana. Veremos mucho más a lo largo de los días. Yo creo que ese es el quid de la cuestión. El quid de la cuestión es que en absolutamente todos los procesos de mi negocio, sea la capa alta o sea la capa baja, la inteligencia artificial va a aparecer. Especialmente de forma interna, dentro de lo que es los operadores con los cuales trabajo ahora. Estoy hablando de revenue, estoy hablando de los RPs, estoy hablando de los channel managers, estoy hablando de un montón de componentes tecnológicos que sí o sí, como bien ha dicho Tirso, van a coger la inteligencia artificial, la van a abrazar. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista tecnólogo han visto las funcionalidades. Pero ¿y desde el punto de vista del negocio y la operativa del negocio? Cuidado. O sea, el cambio significativo de la inteligencia artificial respecto a la predictibilidad, a, por ejemplo, el mantenimiento de instalaciones, etcétera, etcétera, es lo que tenemos que evaluar. Y esa es realmente la funcionalidad. Cuando hablamos de personalización de la propuesta de valor, estamos hablando necesariamente de, con toda la información del negocio que tengo, más allá del business intelligence, más allá de Pentaho y de todas estas aplicaciones que nos pintan unos cuadros maravillosos, decía Vinas Kausek, uno de los Google Evangelists, también lo hablaba con Willy ayer, el grave problema de los datos es que hay que establecer el storytelling de los datos. ¿Habéis oído hablar alguna vez de la técnica de storytelling? ¿Qué es la técnica de storytelling? Narrar, ¿no? Construir una narración, una narrativa que sea fácilmente entendible por el usuario. Me da igual que sea el usuario de fuera, el cliente externo, o que sea el usuario de dentro, el cliente interno. Tenemos que aprender a utilizar las herramientas para generar y personalizar propuestas de valor. Cuando estamos hablando de qué herramientas nos pueden ayudar a ello, bueno, también lo ha dicho Tirso esta mañana, tenemos que poner en el radar. Poner en el radar es estar alerta de lo que está ocurriendo y de los cambios que están habiendo y de si aplica o no aplica esos cambios a solucionar las dudas que me produce todo este entorno. No tanto el de la inteligencia artificial como el entorno de resolver desafíos que ya teníamos previamente en la empresa. ¿Cuál es el problema que yo me estoy encontrando personalmente? Que tengo que empezar a no solo educarme y cambiar mi mentalidad al respecto de entender en la inteligencia artificial una herramienta, sino interactuar con la máquina. Yo antes iba a Excel, volcaba la información, ponía las fórmulas y me resolvía. ¿Cuál era el gran desafío? Encontrar la fórmula perfecta para resolver esa ecuación. El desafío de ahora es que tú vas a poder hablar directamente con Excel y Excel, ni siquiera con Excel, con un GPT vas a poder subir, estábamos comentando antes, vas a poder subir toda esa base de datos infumable que solo conocía una persona en la operativa del negocio y tú, neófito, totalmente analfabeto funcional de lo que es a lo mejor la explotación de datos, le vas a poder interpelar con lenguaje natural para que te dé solución a tu duda o a tu problema. ¿Eso nos parece mágico? Eso nos da vértigo a los tecnólogos, pero a los de marketing nos produce urticaria. ¿Por qué? Porque a los de marketing nos encanta el qué, poner palabrejos raros. ¿Habéis ido al médico alguna vez y os ha dicho tenéis cefalea? Salís acojonados. Cáncer terminal, cefalea. Fíjate si es terminal que me ha diagnosticado paracetamol para la cefalea. Y te dice tu madre, gilipollas, tú tienes dolor de cabeza. ¿Comprendéis lo que os digo? No caigamos en esto, es por eso porque intentamos hacerlo muy, muy didáctico, porque no creo que el objeto sea poner a la tecnología en el altar, sino poner, yo creo que la inteligencia natural y la experiencia al servicio de la inteligencia artificial. Yo creo que es un mecanismo diferente. Ostras, y hablamos de inspiración, ¿no? Y yo hago y aplico la inteligencia artificial. Ya yo me pongo en modo de, tío, yo soy una empresa, soy una agencia de viajes, yo he trabajado en agencias de viajes. He trabajado también, he sido el director de las oficinas de turismo de la Comunidad Valenciana. Montamos toda la red de oficinas de turismo de la Comunidad Valenciana, que duda cabe que la hospitalidad, los procedimientos, los mecanismos eran súper importantes.
Y esto me ha pasado un montón de veces, ¿no? Llegaba uno y te decía, oye, ¿dónde puedo encontrar esto? ¿Dónde me puedo informar de esto? Y me mostraban simplemente el recorte del periódico, o el recorte, en este caso, por ejemplo, de un viaje combinado, de un folleto de paisajes, y llegan a mi agencia de viajes y ya entro en pánico, me cago en 10, ¿dónde han repartido este folleto, no? Ya me han quitado un cliente, el cliente tradicional, pero no pensamos en por qué el cliente está llegando a la recepción de mi hotel, a la recepción de mi agencia de viajes y me está diciendo, Juancho, tú eres el experto en viajes. Me cago en 10, trabajaba en la oficina de turismo y organizaba todos los viajes de la familia y de los vecinos. Y yo les decía que yo trabajo en la oficina de turismo, no en una agencia de viajes, coño. Pero tú sabes de viajes, ¿sí o no? ¿Cuántas personas de esas llegan a vuestro establecimiento? Te tienen ubicado como el de los viajes. Y cojo este folleto y digo, voy a Andalucía Monumental, 6 días, 449 euros, hoteles en Sevilla y en Granada. No, yo quiero ir a Granada, no quiero ir a Sevilla. Tengo dos opciones, volverme loco como me volvía loco antes yendo al navegador, al buscador o yéndome a la base de conocimiento que tenía previamente. ¿Y qué pasaba entonces? ¿Se ha ido? ¿Veis? La tecnología cómo va en contra del humano. ¿Y qué hacíamos antes? Antes, claro, poníamos nuestra experiencia al servicio del conocimiento y de la empresa, ¿de acuerdo? Ahora directamente, esto está hecho, ¿sabéis cómo está hecho esto? Folleto, aplicación de ChatGPT, del móvil, que tenéis todos vosotros. Hacéis fotografía al folleto y le decís, déjate mariconada, Sevilla, no, Granada. ¿Y qué le digo? Un cliente quiere hacer una escapada a Granada y se ha fijado en esta oferta. Es que yo antes tenía que hacer el pantallazo, subirlo al WhatsApp, abrir el WhatsApp, llevármelo al ordenador, pegarlo allí. No, directamente con la aplicación. Esto no es una clase de experiencia de cliente y demás, esto es una clase de ingeniería inversa. Un cliente quiere hacer una escapada a Granada y se ha fijado en esta oferta. Quiero mejorarla en atractivo para que solo me compre a mí el producto. Créame un itinerario y compárame los precios en la web para mejorar este viaje, pero solo para la opción de Granada. Quiero además que me busques hoteles de similares categorías y precios, itinerario teniendo en cuenta que el cliente llega a las 10 tal, 3 presupuestos alternativos, restaurantes, sitios de comida. Seguro que todos vosotros desde vuestras recepciones, desde vuestros establecimientos, conocéis qué es Granada. Estoy convencido de ello. Seréis unos anfitriones espectaculares. ¿Conocéis toda Granada? ¿Conocéis los nuevos locales? ¿Conocéis lo que busca el cliente? Lo dudo. Vuelvo a repetir, 10 años, director de la Oficina de Turismo de Valencia y de toda la Comunidad Valenciana, de toda la red Turisinfo, y desconocíamos todo. Teníamos listados, empezamos con el Commodore a volcar la información en los listados, empezamos con toda esa etapa, aquella etapa fue divertidísima. Desconocíamos todo esto. Ahora ese pánico lo transformamos en oportunidad. No quiero que te escapes. Si has venido aquí ya me estás diciendo mucho. Soy un referente para ti. ¿Un referente para qué? Para resolver estos problemas. Fijaros. Itinerario. Hombre, los itinerarios, ¿sabemos hacer itinerarios? Qué duda cabe, llevamos toda la vida haciéndolo. Pero ¿tenemos toda esa información dentro de nuestro conocimiento para poder sacar el mejor itinerario? No lo sé, pero esto viene muy bien. ¿Por qué? Porque nos está mostrando cosas que desconocíamos. Por cierto, cuando hablamos del plan de marketing, una cosa es hacer planes de marketing, yo he hecho toda mi vida planes de marketing, pero cuando te dicen, tienes que dar clases de plan de marketing. A ver, voy a documentar lo que es hacer un plan de marketing. Y uno de los conceptos, el que más me ha impresionado sobre el plan de marketing, es que en el proceso de aprendizaje, para poder elaborar el plan de marketing, descubres cosas que desconocías. Joder, es profundo esto, ¿no? Descubrimos cosas que desconocíamos. ¿Y eso es inteligencia artificial o inteligencia natural? Inteligencia natural. Willy ha dicho antes, hay que parar la pelota. Me parece que es un concepto impresionante. Parar la pelota, ¿alguno de vosotros tenéis tiempo para parar la pelota? Ni de coña, mañana entro en un grupo, tengo que cotizar, tengo que ir al banco, tengo que ir a comprar, tengo que tal, tengo que cual, no paro, no reflexiono. Bueno, aquí me vuelque un montón de información, restaurantes y sitios de interés. Muy probablemente todos estos los conocíamos, pero igual hay alguno que lo desconocemos. Hoteles alternativos. Claro que yo trabajo con hoteles alternativos. Me da igual, cambiar hotel por proveedor. Cambiarlo. Tengo la capacidad de analizar los proveedores directamente con la capacidad. Antes era producir. Tengo que cotizar, hacer una cotización de este viaje. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos unas herramientas que escanean directamente. Hace 4 días no, porque ChatGPT no estaba conectado con Internet hace 4 días. Ahora sí. Ahora tenemos en tiempo real la información. ¿Cómo la tiene Gemini? Sí. Pero me da igual, Gemini o cualquier otra. La herramienta que utilice que me permita a mí hacer ingeniería inversa y, por lo tanto, enriquecer la relación con el cliente en la fase de inspiración es lo que me tiene que llamar la atención. Y encima digo, presupuestos alternativos, viajes El Corte Inglés, mucho viaje, central de reservas, análisis de la competencia.
¿Hacemos análisis de la competencia? Somos unos cenutrios, porque nos creemos todo lo que nos dicen los ordenadores y no tenemos dónde está el conocimiento, el duende, la experiencia, el saber hacer, que es la base de nuestra identidad y es la base de nuestra industria. Es por ello por lo que nos pagan. No nos pagan por tener un CRM bestial, no nos pagan por tener una licencia de Excel, nos pagan por atender y nos pagan por servir, no, por atender y acompañar al cliente en su tiempo de ocio. Y eso es tremendamente interesante. ¿Por qué? Porque estas herramientas, como bien ha dicho algún compañero esta mañana, nos van a ahorrar muchísimo tiempo, si les sabemos preguntar. Si no, pues como todo, tendremos la maquinita, tendremos la licencia, tendremos todo lo demás y no sacaremos petróleo de ello. Bares, restaurantes, peñas. ...15 de mayo. 15 de mayo. Es decir, hace 5 días. Expedia se saca de la manga este conejo de la chistera. ¡Bum! El conejo blanco de Expedia. Esto es como todo, ¿eh? Si vais a Google no encontraréis nada de inteligencia artificial. Si vais a Google Labs, donde tienen todos los experimentos de inteligencia artificial, encontraréis un montón de... Lo primero que lo que habéis visto esta mañana, que nos ha mostrado Willy, pero tendréis además un montón de nuevas aplicaciones que están probando, que están en beta, que están en lo que llamamos el sandbox, ¿no? Están dentro del laboratorio experimentando con ellas. Algunas llegarán al mercado, otras no, pero nos están abriendo la mente. Nos están permitiendo identificar la ingeniería inversa de todo lo que está pasando y cómo podemos realmente ubicarnos en las preferencias del cliente estando donde tenemos que estar, de la forma que tenemos que estar. Expedia acaba de lanzar el explorador de proyectos. ¿Qué es un explorador de proyectos? Desde el punto de vista de la narrativa es súper potente, ¿no? Explorador de proyecto de viaje. ¿Qué es un proyecto de viaje? Aspiracional. ¿Sí o no? Y encima somos exploradores. Es como cuando hacíamos, Tirso, aquellas veces las formaciones de transformación digital en el turismo rural y todo el mundo se empeñaba en vender fin de semana en turismo rural. Y nosotros hablábamos de escapada rural. ¿Es lo mismo un fin de semana de turismo rural que una escapada de turismo rural? ¿Es lo mismo un fin de semana en Granada que una escapada al Albaicín, por ejemplo? Desde el punto de vista emocional, ¿impacta igual? Os pregunto. En absoluto. Perdona, ¿somos máquinas o somos seres emocionales que conectamos la parte izquierda? Algunos conectan la parte izquierda, la parte derecha y sobre todo, la patatita esta, el corazón. ¿Entendéis lo que os digo? Cuidado porque esto es un concepto importante a tener en cuenta. Cuando hablamos de explorador de proyectos, ¡ostras! ¿Qué veo aquí? A ver, estoy poniendo mucho el foco en algo que es importante. Entender cómo darle la vuelta al sistema para sacar provecho de ello. Yo creo que esa es la parte importante. Antes ha hablado Manuel de los GPTs entendidos como plataformas de marketing. Es cierto que hay un montón de gente que está desarrollando sus GPTs. ¿Los estáis desarrollando vosotros, los que tenéis licencia? Probablemente como experimento, no como plataforma de marketing, todavía. ¿Por qué? ¿Cuántos tenemos GPT de pago aquí, en esta sala? Es decir, que vais a desarrollar un GPT para los 4 que estamos aquí, que no lo vamos a utilizar para saber de flamenco, que no lo vamos a utilizar para saber de Granada. ¿Entendéis lo que os digo? Mucho cuidado con poner el foco en un concepto y no... Philip Kotler decía que lo primero que tenemos que identificar es un nicho de mercado, lo primero. Y lo segundo, averiguar si hay mercado en ese nicho. Hostia, qué frase más trascendental, ¿no? Es curioso, inteligencia artificial no, inteligencia natural, es decir, hostia, me voy a por los mercados escandinavos, pero ¿tú tienes mercado en los mercados escandinavos? Son las grandes reflexiones. ¿Y por qué os digo esto? Os lo digo porque a mí me produce vértigo de saber que no estoy preparado cuando ChatGPT libere los asistentes, como los va a liberar Google también, y no esté preparado para entender que, ostras, todas estas pruebas que ya estamos haciendo es un proceso de aprendizaje para cuando lancen el escaparate, empezar a posicionarnos en ese escaparate. Tirso ya está haciendo pruebas, ya le está apareciendo, ayer nos contaba, ¿no? Que dice que creo que es un bug, ¿no? Que aparece, suscríbete, suscríbete. Claro, ya están preparando las máquinas. ¿Quiere decir esto que el día de mañana absolutamente todo el marketplace de plataformas y de escaparate digital del turismo va a ir a través de GPTs? No lo sé. Pero cuidado. A ver, si vosotros podéis personalizar un GPT para que funcione como Juancho, con las características y la personalidad de Juancho a la hora de contratar un viaje,
¿Lo utilizaríais? Probablemente no empezaría a utilizar ningún otro entorno que no fuese ese. ¿Va a ser ese el escenario en el año 1 o en el año 2 a partir del día de hoy? No lo sabemos, pero estemos preparados. El mensaje es estemos preparados. Yo creo que esta sesión viene de esto, ¿no? Consideración y comparación. Acompañar y hacer intuitiva la interacción. Bueno, no hace falta que llegue la inteligencia artificial para que nos diga que siempre el acompañamiento del cliente ha sido importante, ¿verdad? A ver, ¿quiénes de vosotros tenéis el poder del acompañamiento del cliente, los puntos de contacto con el cliente desde el principio, desde que está en casa? Cariño, nos vamos un fin de semana a Granada, hasta que vuelve de Granada. Hostia, qué fin de semana nos hemos pasado en Granada. Todos esos puntos de contacto que tenemos, que los tiene muy bien identificados Google, dependiendo del viaje, pueden ser muy complejos. ¿Cuántos puntos de contacto nos pertenecen a nosotros? Imaginar que somos un hotel. ¿Cuántos puntos de contacto son realmente del hotel? La recepción, el correo electrónico, el teléfono, las instalaciones del hotel, si han desayunado bien o mal, si les hemos resuelto el problema del taxi que dijo que venían a las 3 y no han venido a las 3, si se le ha roto la pata de la maleta y se la hemos podido arreglar. ¿Comprendéis el concepto de punto de contacto? ¿Y qué ocurre desde que compran el Corte Inglés hasta que llega a la recepción del hotel? Se larga, coge el avión otra vez, Vueling se retrasa. Todos esos puntos de contacto los controlamos. No lo sé. La inteligencia artificial nos permite, sobre todo, visualizar toda esa cadena de valor y puntos de contacto con el cliente y trazar una estrategia para poder hacer acompañamiento, aunque yo no sea el taxista que le va a recoger en el aeropuerto, aunque yo no sea, ostras, el guía que le ha hecho una visita interpretativa en Granada. ¿Por qué? Porque establezco una estrategia de feedback y de retroalimentación que me permite acompañar y hacer intuitiva la interacción. Y entonces yo me convierto en el agente principal. ¿Conocéis el concepto de agente principal? ¿Su viaje es importante? Sí, pero ¿quién es el agente principal? ¿El viaje es el Corte Inglés, que es el que le vende el viaje? ¿O el hotel en destino, me da igual, el camping, en destino que le resuelve todos los problemas? Yo quiero ser el agente principal de ese cliente. ¿Por qué? Porque en la segunda ocasión en la que compre el hotel o recomiende el hotel, pues los puntos de contacto, que a lo mejor ahora eran míos 10, van a aumentar a 20 o a 30. Y solo se va a preocupar del viaje de irse, o sea, de coger el avión, aterrizar y volverse a casa. Todo lo demás yo le voy a poder proveer de esa información. Las herramientas. Bueno, hemos hablado varias veces de chatbots. Es que, claro, los chatbots, cuando hablamos de chatbots, pensamos en los chatbots que ya conocemos de chatbots. No tiene nada que ver. Los iremos viendo a lo largo de los talleres. Los chatbots ahora mismo en inteligencia artificial son mucho más complejos, lo cual está bien. Están muy bien diseñados. La fricción han reducido muchísimo la fricción. ¿Y esto qué quiere decir? Que tira además de la base nuestra de conocimiento, de nuestro repositorio, de nuestro inventario, y tienen la capacidad de acompañar al cliente en todo el proceso de una forma muy intuitiva. Y eso es tremendamente interesante. Fijaros lo que ha hecho Expedia. Planifique con Rumi en SMS, WhatsApp y chat grupal. Me cago en 10. A ver, Expedia, que es una OTA, por cierto, la OTA más importante y más potente que existe en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Que trabaja de forma horizontal con un montón de servicios. Acaba de lanzar hace 5 días una aplicación que se mete directamente en mi WhatsApp para interactuar con ChatGPT, para poder ayudarme y asistirme en el viaje, para poder organizarlo de una forma oportuna, obviamente comprando los productos dentro de Expedia, pero siendo tremendamente útil. No solo eso, sino que lo puedes conectar con SMS para aquel que odia el WhatsApp o para aquel que ama el WhatsApp y tiene grupos, lo puedes integrar en los grupos. En los grupos de WhatsApp, ¿os imagináis esto integrado en un grupo de WhatsApp? ¿Habéis estado alguna vez en un grupo de WhatsApp? ¿Habéis querido abandonar WhatsApp después de estar en un grupo de padres o de amigos organizando un viaje? ¿Y por qué ese hotel? Porque lo conozco. Ya, pero lo conoces, ¿tienes comisión? Me cago en 10, ¿entendéis lo que os digo? Pues no, tenemos un agente externo, que es un agente de valor, inteligencia artificial, en el que están integrados directamente donde le importa al cliente. Ingeniería inversa otra vez, es decir, no es tan importante la inteligencia artificial porque lo diga Willy, porque lo diga Manuel, porque lo diga Tirso, porque lo diga Juancho, sino porque el cliente la va a utilizar porque es tremendamente intuitiva. No hay ninguna fricción a la hora de utilizarla. Os cuento una historia personal. Mi hijo está estudiando enfermería, ¿de acuerdo? Y estaba terminando un trabajo de filosofía y le digo, vamos a ver, este tío estudia, es un máquina, no como su padre. Su padre se ha dedicado al marketing, se va a dedicar a una carrera de ciencias. Lo digo coña.
Y le digo, Juancho, no es porque la utilices y tal, pero como punto de creatividad y de referencia a la hora de poder cerrar y centrar el trabajo, podrías utilizar esta aplicación. No la utilices, por favor, porque los profesores ya están escaneando y tal. Pero, claro, mi hijo así como diciendo, ¿este qué me está contando? Y le digo, ChatGPT. Y me dice, vamos a ver, papá, esto lo están utilizando todo el mundo desde los 15 años. A ver cómo te crees tú que los cabrones hacen un trabajo de 5 páginas el domingo por la noche. Y digo, vale, Juancho, sigue con tus estudios. Cuidado, porque, a ver, os pongo este tipo de ejemplos y de cachondeíto porque creo que es importante que empecemos a entender que no es tanto lo que nosotros sabemos del negocio, que es muy importante, como la facilidad. Ostras, yo tengo 56 años, llegamos a un nivel de conocimiento o de desconocimiento, que solo sé que no sé nada. Cada vez me centro más en lo que decía Séneca, ¿no? ¿Y por qué? Porque, ostras, no podemos seguir el ritmo. De eso se hablará el último día, de las tendencias. Pero es cierto que tenemos que aprender para desaprender. ¿Habéis oído de este concepto? ¿Os lo aplicáis? Bueno, a partir de este taller y a partir de estas sesiones os lo vais a aplicar seguro. ¿Por qué? Porque es la única forma de estar a flote. El salvavidas es aprender y desaprender. Tener el ansia y el hambre de aprender, nuevo conocimiento y tal, y saber que puedo apretar el botón de reset para desaprender porque aparece una nueva. Es como el chiste aquel, ¿no? Ahora que me he aprendido lo de la fregoneta, me cambias a menos volumen. Pues igual. Es decir, hay que pensar en esas claves, que no está mal, es el mundo que nos ha tocado vivir. Es el mundo que nos ha tocado vivir, lo cual es apasionante desde nuestra perspectiva, ¿no? Lo del WhatsApp grupal me parece genial, porque yo soy, además, muy parco en palabras. Y cuando yo digo una cosa, como que es muy reflexiva. Por lo tanto, cuando me sales y me dices, no, es que no me gusta ese hotel porque resulta que es del Barça o es del Madrid, digo, pero ¿qué coño? Nos vamos a Cancún. Vale, reserva. El tema de la reserva, algo avanzado, Manuel, pero yo creo que es importante también entender que, claro, ¿vosotros cómo hacéis las reservas? ¿Con un libro de reservas? Ayer veía un tuit maravilloso de Cover Manager. Algunos trabajan con Cover Manager de restauración. Y le decía a un restaurador, le decía, este mismo ha hecho 5 reservas diferentes en 5 restaurantes diferentes en la misma hora con Cover Manager. Me parecía excepcional. ¿Eso es inteligencia artificial? Joder, eso es un gran aliado. No sé si es inteligencia artificial o no. ¿Comprendéis lo que os digo? Es tremendamente interesante. ¿Por qué? Porque ya empezamos a identificar el riesgo, incluso gracias a las plataformas de inteligencia artificial. Facilitar sin fricción la reserva. Facilitar sin fricción la reserva significa poner al cliente en el centro. Otra de las grandes lecciones que hemos aprendido de Google. La cultura de Google es tremendamente interesante por eso. Céntrate en el cliente, que el negocio vendrá después. Y esto es importantísimo. Centrarnos en el cliente es entender al cliente. Bueno, sí, Pancho, eso está claro. Pero ¿entendemos al cliente para cambiar los procesos internos de la empresa? No lo sé. Antes he hablado de Stripe. Y digo, ¿alguno de vosotros conoces Stripe? 1, 2, 3, 4, 4. Son sistemas de pago. ¿Conocéis Aceros Hispania? Aceros Hispania. ¿Lo conocéis? Un tipo excepcional, un paisano, un lugareño. Ostras, era panadero. Y dijo, me cago en 10, aquí no compra nadie pan, un pequeño hotel de Teruel. Y dijo, yo voy a vender navajas. Y el tío se ha hecho, en el mundo de las navajas se ha hecho, bueno, en fin, un referente. Y dice, Juancho, a mí me importa, perdonar, una mierda como me paguen, mientras me paguen. Con lo cual, ¿qué hago? Yo mando la espada, ese ya es problema de él, yendo a aduanas, porque hay algunos que dicen, no, me devuelven la espada, pero ya me la ha pagado, con lo cual me importa bien poco, problema del otro el recoger la espada. Pero me da igual el sistema de pago. Aparece uno nuevo, lo implemento. Algunos de nosotros diríamos, ahora tengo que ir a la Caixa a explicarle al otro que tengo que... ¿Comprender lo que os digo? Y no pensamos en lo que realmente paga las facturas, no es la burocracia, sino es el dinero que nos pagan los clientes. Por lo tanto, mucha facilidad. Cuanta más facilidad le pongamos sin fricción al cliente, más importante será nuestra relación con él y, por tanto, el ticket medio y todo lo demás. ¿De acuerdo? Y en este sentido, vuelvo a repetir y traigo a colación. Yo le varía el tiro, ¿eh? A mí me gustaría, me encantaría que el miércoles saliésemos y terminásemos estas sesiones diciendo, Juancho, ahora lo veo desde aquí, desde la tarifa. Lo veo desde la tarima y ¿qué veo? Veo que hay cosas importantes, hay pilares estratégicos que tengo que poner el foco en ellos, pero tampoco me tengo que poner muy nervioso por lo que está haciendo mi PMS, lo que está haciendo mi, no sé,
procesador de textos y todo lo demás. Os garantizo ya que absolutamente todo lo que tenga que ver con tecnología, solo por competitividad, porque se lo están pidiendo todos los clientes, a lo mejor no son los clientes, me refiero a vosotros, empresarios, a lo mejor no son los de Granada, pero son los de cualquier otra parte de España, ya están incorporando la inteligencia artificial. Convencido de ello. Por lo tanto, deberíamos de empezar a desarrollar ese conocimiento y ese cambio de mentalidad. Absolutamente todo. Lo he dicho antes, el 42% de las empresas ya han visto reducción de costes y un 60% en los ingresos. ¿Es un cambio de tecnología? No, es un cambio de paradigma, de mentalidad. Es un cambio de cultura. Información predictiva. Predictiva respecto a cómo puedo avanzarme yo al mercado, dónde puedo identificar nuevos clientes, dónde hay nuevos caladeros, donde pescar esos clientes. También análisis predictivo respecto a las instalaciones, respecto a la mejora del mantenimiento, el mantenimiento predictivo que estamos hablando. La incorporación del Internet de las cosas, no lo sé si encaja el Internet de las cosas, siempre y cuando que me generen datos, inteligencia que yo pueda incorporar a mi modelo, a mi estrategia, a mi visión de inteligencia artificial para obtener datos gracias a un motorcito, gracias a una herramienta, gracias a un pequeño GPT que me resuelva un problema concreto. ¿Cuál es el problema concreto? Oye, ¿la ocupación del restaurante es la adecuada? No lo sé. ¿El flujo de personas es interesante dentro de lo que es recepción? No lo sé. ¿Las instalaciones, la domótica está funcionando adecuadamente y me está resolviendo no tanto el problema que también del cliente cómo utiliza las instalaciones, sino también la reducción de costes? No lo sé. Todos estos son temas que tenéis que trabajar vosotros, como bien ha dicho Willy, para pensar en la cocina antes de salir, lógicamente, a la sala. Ha hablado también Willy de los GPTs o de la inteligencia generativa orientada a la empresa, a los empleados, los proveedores y los huéspedes. Yo creo que esto es interesante, muy interesante. Ostras, hemos pasado y deberíamos de pasar de ser los... ¿Os sentís alguna vez los hombres orquesta o las mujeres orquesta? ¿Alguno de vosotros tiene esa sensación? ¿Qué es un hombre o una mujer orquesta? Hostia, yo lo hago todo. Es más, si no lo hago yo, no lo hace nadie. Podríamos utilizar la antítesis. Bueno, eso es importante. ¿Por qué? Coño, es la base de nuestro sector. El sector turístico no es el sector industrial, que necesitamos máquinas, necesitamos procesos y, por tanto, necesitamos operarios. Nosotros necesitamos equipo, necesitamos trabajadores, necesitamos gente que esté comprometida, porque ¿cuál es el problema de las recepciones del hotel? ¿Está el director en las recepciones del hotel? Yo no he visto ningún director así, como tal, sentado en la recepción del hotel. Algunos me diréis, yo estoy siempre por la recepción del hotel. Sí, pero el cliente no percibe un director, percibe una persona que le está atendiendo. ¿Entendéis lo que os digo? Por tanto, hay que tener mucho cuidado con no comprender que la cadena de valor tiene que también estar orientada a la inteligencia artificial. Absolutamente todo. Centrarse en la parte emocional de nuestro sector. Importantísimo. ¿Hay algo más importante que las emociones y la felicidad en nuestro sector? Se habla mucho de la inteligencia artificial, por ejemplo, en la medicina. ¿Hay algo más importante que te dé cariño el médico o la enfermera? Os pregunto. Sí, pero no te cura igual siendo... Mira, tío, ponte esto porque si no, palman mañana, que te digan, vamos a ver, no te preocupes, esto son cosas, vamos a ir haciendo análisis, tranquilo, que cualquier cosa que necesites, quiero decir, la parte de la empatía emocional es curiosísimo, ¿no? Cuando analizamos cómo se introduce la tecnología y esa curva de introducción de la tecnología, vemos que a más tecnología, menos trabajo, menos esfuerzo físico, pero más necesidad emocional. ¿Qué ocurre con el sector turístico? Bueno, el sector turístico es el sector de las emociones y de la felicidad, ¿sí o no? ¿Podemos romper esa cadena de valor, esa percepción de valor que tiene el cliente de he estado en Granada y ha sido excepcional? No. ¿Por qué? Porque el componente humano es importantísimo. Por lo tanto, utilicemos la tecnología para lo que es una herramienta que nos va a ayudar a utilizar la inteligencia emocional y la inteligencia natural. Por supuesto, desde la creatividad. Luego veremos en el taller de prompts y demás cómo podemos sacar petróleo de los prompts, cómo podemos realmente acelerar toda esta información que tenemos para obtener creatividad y, sobre todo, resultados muy potentes, muy provechosos, que muchas veces desconocemos de lo que realmente hacemos. Muchas de las mentorías que hacemos con empresarios, ellos tienen muy claro lo que hacen y no tienen ni puta idea de lo que hacen. Porque es una empresa familiar, porque es una empresa que le va, no sabe cómo le va, porque es una empresa que él entiende perfectamente lo que está haciendo, pero no sabe expresarlo de forma adecuada,
Por lo tanto, vuelvo otra vez al storytelling, la narrativa. Hay que utilizar muy bien las técnicas de comunicación. Hay un dicho en estrategia que dice que si formulas adecuadamente la pregunta, la mitad de la respuesta ya la tienes. Yo creo que esto es importante también. Hay que reflexionar antes de entrar dentro de cualquier modelo de inteligencia artificial qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer, antes de coger y ponernos a interactuar con una máquina. ¿Os imagináis que os regalan un Ferrari y sin tener ni puñetera idea os vais por, no sé, hacia el Albaicín, por esas callejuelas que tiene Granada con el Ferrari? No llegáis. Os garantizo que no llegáis. A mí me regalan un Ferrari y digo, estoy 6 semanas mirando el Ferrari y decir, ¿y esto cómo se arranca? Quiero decir, nos tenemos que preparar, ¿de acuerdo? Sepa dónde y cuándo viajar con Smart Compare. Es cierto que no es nuevo ese análisis predictivo de los precios, Google Flight ya te lo da y te lo da un montón de herramientas. ¿Cuál es el matiz que está ocurriendo ahora mismo desde el punto de vista de la empresa? Que tenemos que meternos dentro de ese proceso de compra, fase de inspiración, la fase de comparación, la fase del checklist, de cuáles van a ser las comparativas de los diferentes entornos que voy y tal, para poder coger y estar presente en este tipo de escenarios, en el escenario en el que soy útil o soy inútil a tu planificación de viajes. Esta es la clave. El servicio. Tu foco debe estar en diseñar y gestionar las operaciones desde las capacidades de IA. Diseñar y gestionar las operaciones. ¿Qué significa diseñar y gestionar las operaciones? ¿Tenéis muy claro cuáles son vuestras operaciones dentro de vuestros negocios? ¿Alguien los tiene claro? Bien, sois de los míos. Mike Tyson dice que siempre hace falta un plan hasta que subes al ring y te dan la primera hostia. Y entonces es salves el que puedas. Esto está muy bien, porque nos deja muy tranquilos a los de marketing. Sin embargo, si estuvieras Tirso aquí te diría método. Hay que identificar las operaciones. Willy también lo ha dicho. Identificamos el problema, la operación, lo dividimos en tareas, las tareas son asumibles, resolvemos las tareas, resolvemos el desafío. ¿De acuerdo? Necesitamos identificar claramente, es que, ostras, somos paracaidistas, ¿no? Nos han dejado en un hotel, en un camping, en un restaurante, en un destino y nos han dicho, ahora te toca ser jefe. Y decimos, vale, mola porque al final de mes cobramos como jefe, pero, hostia, no, tienes que ser operativo, tienes que estructurar. Y dices, lo de estructurar, yo no he ido a esa carrera. ¿Qué es eso de estructurar? ¿Entendéis lo que os digo? Somos muy complejos los humanos. Vivimos en una zona de confort muy interesante. Do you care to dream? Hay un vídeo maravilloso en internet, ¿te atreves a soñar? Os lo recomiendo, son 6 o 7 minutos, es lo que vemos en las startups. Yo me visualizo como 15 veces a lo largo del año. ¿Por qué? Porque me tengo que recordar a mí mismo que estar en la zona de la magia, en la zona donde nada es previsible y estoy aprendiendo, es lo más importante de mi vida como profesional. Salir de mi zona de confort, de lo que ya conozco, cuestionarme absolutamente todo. ¿Para qué? Para poder entender que lo que estoy haciendo es lo adecuado. Eso es reflexividad. Sí, hay que ser reflexivo y creativo. Pero tenemos que gestionar operaciones. Gestionar operaciones es detectarlas. Y entonces entender qué capa de inteligencia artificial puede ser interesante. Es que cuando hablamos de inteligencia artificial enseguida nuestra mente se va a Star Trek, ¿no? Ese tipo de concepto. Tenemos que pensar en las soluciones que podemos aprovechar ahora mismo de las que hay disponibles en el mercado, que por cierto son miles. Miles. ¿Por qué? Porque hay un montón de startups que no son hoteles, que tienen mucha creatividad, que no tienen ningún límite para crear. Decía Julio Verne que cuando tú estás soñando en ir a la Luna hay un hombre en la Tierra que está construyendo el cohete. Esto es igual. Es decir, ya están todas las soluciones ahí fuera. ¿Cuál es el problema de las soluciones? Que tienen que encajar en nuestro modelo de negocio, en nuestras operaciones, tienen que encajar en cómo vemos nosotros el mundo. No tiene que encajar en un charlatán de marketing que os intenta vender una estrategia de inteligencia artificial, ni tiene que encajar en el comercial que os está intentando vender una licencia para incorporar un PMS dentro. Tiene que encajar en lo que es vuestro negocio, son los desafíos de vuestro negocio y son realmente los retos que el cliente, la satisfacción del cliente. Tenemos un problema con la satisfacción del cliente. Expedia lo mismo, sepa dónde alojarse con el resumen de reseñas de huéspedes. Os traigo la Expedia porque es la última y vuelvo a repetir. Yo creo que es interesante. Antes hemos hablado Manuel, de diferentes aplicaciones. Quiero saber cómo lo están haciendo los otros. ¿Sabéis por qué? Porque Expedia, ¿quién es el gran competidor de Expedia a nivel mundial? ¿Quién? ¿Cuánto se gasta Booking en marketing? ¿Cuánto? ¿Perdón? ¿Cero ha dicho alguien? El 84% de su beneficio. ¿Por qué se gasta
A ver, cuidado con lo que soñamos, ¿no? Yo quiero ser mejor hotel de Granada. ¿Y eso qué significa? Me cago en 10, pelearme con el resto de hoteles de Granada. ¿Sí o no? Y entonces necesito un equipo, necesito marketing, necesito un bucanero, necesito hasta espías en la competencia. Yo recuerdo, ostras, cuando los operadores y sobre todo los dueños de hoteles todavía familiares en la ciudad de Valencia se peleaban por 5 euros y se quitaban los cupos por 5 euros. ¿Eso suena a algo? Bueno, eso es lo que hay ahí fuera. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Lo que ocurre con todo esto es que si Expedia lo acaba de lanzar, ¿qué pensáis que va a hacer Booking dentro de 3 días? 3 días. Os dirá que después de 6 años de desarrollo, una mierda, lo lanza ya porque Expedia ya lo ha lanzado y quiere captar clientes, copiará. ¿Sabéis quién fue el primer cliente de iPhone cuando salió en el año 2007? ¿Quién fue el que compró toda la primera remesa de iPhones? ¿Nosotros, los que estamos aquí? Samsung. Y a los 3 años, ¿qué pasaba? Tenía un producto muy competitivo respecto. ¿Esto no es el mercado? ¿No es así el mercado? Pues por eso creo que, vuelvo a repetir, ingeniería inversa. Creo que es súper interesante observar lo que está pasando para poder adecuar realmente nuestro modelo de negocio a lo que está ocurriendo respecto al cliente que antes nos ha mostrado Manuel. Es súper importante empezar a ser muy reflexivos al respecto de cómo poder utilizar la ingeniería inversa para incorporar en el futuro esa inteligencia artificial que nos tiene que permitir entender que no es tanto lo que yo pueda desarrollar una aplicación interna mía, como poder estar en todos esos espacios donde realmente se están moviendo las soluciones para los clientes y entonces ser competitivo. Es cierto que cuando hablamos de inteligencia artificial hay cambios mayúsculos, es brutal lo que va a pasar y lo que está ocurriendo ya. Pensar en Amadeus. ¿Alguien trabaja con Amadeus? ¿Amadeus qué es? ¿Es un sistema español? Bueno, español no sé si es español, está en Madrid. Pero es un sistema que lo que hace es organizar todos los viajes de todas las agencias de viajes. Solo hay 135.000 agencias de viajes en el mundo utilizando Amadeus. Es una herramienta tecnológica que organiza toda la venta de tickets, lo ha organizado siempre. Tú dentro del sistema de Amadeus puedes comprar cualquier tipo de servicio turístico, ¿de acuerdo? Estaba muy centrado en lanzar el NDC, que era un sistema nuevo que te permitía adaptar a las necesidades del usuario, salía del ecosistema de la agencia, del turismo en general, para centrarse en las necesidades del cliente y que el cliente pudiera tirar del repositorio de Amadeus para adaptarlo específicamente a sus necesidades, por tanto, generar una experiencia de usuario diferente, y ahora ha llegado a la inteligencia artificial. ¿Vale? Tiene que conectar con todos los sistemas de verificación que se están lanzando ahora mismo en los aeropuertos. ¿Por qué? Porque los aeropuertos son uno de los grandes sistemas importantes dentro de su modelo de negocio, igual que las agencias de viaje, igual que los rentacar, igual que las empresas de cruceros. Hay una gran aceleración ahora mismo en el mundo de la tecnología y en general de los servicios dedicados hacia el turismo que nos está diciendo cuidado, cuidado lo que está pasando porque va a haber un cambio de paradigma a la hora de entender cómo viajamos. Antes Willy ha mostrado una gráfica maravillosa, que es la gráfica de ¿qué? De cuán propensos somos a aceptar los errores tanto humanos como de la tecnología, ¿sí o no? Hay una gráfica también interesante de McKinsey, que es cuán dispuestos estamos a ceder nuestros datos a las empresas. Y es curiosísimo, porque cuanta más seguridad o más sensación de seguridad, menos problemas tenemos a la hora de ceder los datos. Y también nos dicen que nosotros estaríamos dispuestos a ceder los datos a los usuarios siempre y cuando mejore la experiencia del usuario. Claro, si tú llegas a un hotel o a cualquier destino o a cualquier empresa turística y me pides datos, lo primero que te voy a preguntar es ¿para qué? No, es que voy a poder adaptar las necesidades tuyas, tal, la habitación, el confort de la habitación, también el servicio turístico que te voy a aportar. Vale, si es para eso, sí. No, es que quiero formatearte y quiero meterte dentro del CRM, para eso no. ¿Comprendéis lo que os digo? Mucho cuidado con estos conceptos porque... y luego también mucho cuidado con el dogma. En marketing, fijaros, os he dicho varias frases ya de el 42% reduce los tal, lo dice McKinsey, solemos tirar mucho de datos para justificar nuestras mentiras, las de marketing. Lo cual está muy bien, porque la cabeza la tenemos formateada desde ese... Es que lo ha dicho McKinsey, no lo ha dicho Juancho. Y si lo ha dicho McKinsey es importante, y entonces lo que dice Juancho es importante. ¿Por qué os digo esto? Os lo digo porque los dogmas, es decir, esos dogmas que tenemos adquiridos nosotros, que está muy bien, fijaros cuántos sois esta mañana aquí, y habéis venido a contrastar vuestros dogmas, a aprender cosas nuevas, a poneros un poco en un brete, ¿no? Ostras, ¿esto que tengo yo en mi cabeza es real o no es real?
El dogma lo tenemos que cuestionar, especialmente en un momento en el que está cambiando radicalmente todo. Los operadores, ¿os acordáis cuando los tour operadores funcionaban? No había ningún problema. ¿Para qué necesitamos estar en Internet? Yo firmaba el contrato con el tour operador y ya me dedicaba ¿a qué? A gestionar cupos. No me dedicaba a otra cosa. Ahora puedo prescindir de las plataformas para equilibrar el modelo comercial del establecimiento o el negocio que tenga, ni de coña, no deberíamos. ¿Por qué? Porque el riesgo es sumamente complicado asumirlo, ¿no? El postservicio, otro de los problemas que tenemos, y esto sí que es un problema de educación y de cultura. Ni siquiera en las universidades nos dicen que lo más importante del mundo mundial es la relación con el cliente y la experiencia del cliente. Nos dicen, hay que vender, el ABC de las películas, el always be closing. Tú busca un cliente y cierra la puñetera venta. ¿Y después? ¿Qué hacemos con todos esos clientes? ¿Tenéis CRM? A ver, no os peguéis en el techo, de levantar la mano tan rápido y tan... ¿Tenemos CRM? Pero lo tenemos, pagamos la licencia y hacemos algo con el CRM. ¿Comprendéis lo que os digo? Es complicadísimo. ¿Por qué? Entre otras cosas porque a lo mejor tú utilizas el CRM en tu negocio y estás en un departamento en el que el jefe no entiende lo que es el CRM. Perdona, esto siempre se ha hecho así. La frase más dura de la innovación es que esto siempre se ha hecho así. Y no somos capaces de salir de nuestra zona de confort y cuestionarnos las cosas. Vamos a probar cosas nuevas. Si siempre se ha hecho así, vamos como un tiro y somos el Ferrari de Granada, no hay ningún problema. Pero si tenemos competencia y nos tenemos que preocupar de revisar continuamente la estrategia, deberíamos tener cuidado. El postservicio, el acompañamiento después del servicio, el atender adecuadamente al cliente incluso cuando se ha ido, es generar reputación, que también se habla esta mañana. Es generar confianza, es generar valor de marca. Perdonar, confianza, reputación, valor de marca, ¿cómo coño vais a aparecer si no con buenas reseñas en Gemini o en ChatGPT si no tenéis reputación, si no tenéis confianza, si no tenéis marca? Os pregunto, ¿cómo lo vais a hacer? Es curiosísimo, porque nos enseñan una parte del marketing y no nos enseñan la otra. Para mí, el tema de la fidelización y del remarketing, volver con una estrategia de CRM a capturar al cliente, que por cierto nos va a costar un 75% aproximadamente menos de costes de marketing, porque ya nos conoce. Y es muy fácil, es muy fácil el generar engagement con ellos. No lo utilizamos. Imaginarse el acompañamiento del cliente tras haber disfrutado del servicio a través del feedback, los testimonios, el endoso de marca. Cada vez, pero vuelvo a repetir, la mochila. Si tuviese que hablar de ticket medio y tuviese que hablar de la relación con el cliente, no estaríamos hablando de la inteligencia artificial. Estaríamos hablando de que eso es el core del negocio. Mi empresa tiene que funcionar con una estrategia comercial muy clara y las bases son las que son. La inteligencia artificial me van a acelerar todo ese conocimiento. Me lo van a poner al nivel en el que voy a ser muy competitivo. Bastante más competitivo que la competencia. Porque, entre otras cosas, ¿veis a la competencia en esta sala hoy? ¿La veis? Algunos sí, otros muchos no, seguro. La mayoría de vuestra competencia no está aquí hoy. ¿Por qué? Porque han decidido no venir. No está mal. No está mal. Que sigan así. ¿De acuerdo? Luego se ven las esquelas en la Cámara de Comercio, ¿no? Fulanito de tal cerró su negocio. Bueno, es lo que hay. Inspírate con los creadores y las tiendas de viajes. Tengo un amigo, Kailos, tremendo viaje. Este es un viajero, no es un influencer. Los influencers llegaron después. Este recorrido es un maniático, como Tirso lo era antes de casarse y tener un hijo. Bueno, es un trotamundos. Y siempre decía, me cago en 10, yo quiero vender todo mi conocimiento, quiero organizar viajes, etcétera, etcétera, etcétera. No podía porque no tenía la licencia de viajes. ¿De acuerdo? Lógicamente. Bueno, Spiri acaba de lanzar un programa solo para influencers de viajes. Como Tremendo Viajes, como Kailos, que ¿qué hace? Les pone una plataforma y les da opción ¿a qué? A vender por afiliación todos esos viajes y esos programas que ellos organizan. ¿Te imaginas? Infiero por el comentario que has hecho antes que tienes un restaurante. ¿Te imaginas un crítico de restaurantes haciendo su propia guía y vendiendo sus experiencias gastronómicas a través de una plataforma como esta? Yo sí que lo veo. Claro que sí. Lo pueden monetizar y no tengo que estar pendiente yo de la tecnología. Yo hago bien lo que hago, que es, oye, patearme todos los restaurantes pagando. Patearme todos los restaurantes y, oye, haciendo una buena guía de viajes que es además intuitiva, que es, oye, inspiradora, etcétera, etcétera. ¿Por qué no comercializarlo? Cuidado que Spiri acaba de abrir el melón. ¿Y dónde están las agencias de viajes? ¿Hay alguna agencia de viajes en la sala? ¿Por qué te pones tan atrás? Vale.
Tendrías que estar más cerca. Ostras, este movimiento, ¿sabéis qué Disney qué vende? Creemos que sabemos algo del mundo de los viajes. Hostia, lo de Walt Disney es otro nivel. 1947, acuña el término edutainment, educación y entretenimiento. 1947. ¿Habéis oído hablar del edutainment, este concepto que cuando empezamos a vender experiencias era la base de las experiencias? 1947, Disney. Y dice, nosotros construimos espacios donde los niños quieran ir, que los padres vendrán detrás. ¿Qué os parece? ¿Cuántas discusiones he tenido yo con empresarios que dicen, yo no quiero ni un perro en mi casa? Y dices, muy bien. ¿Estás diciendo que hay, en cuántos somos en España? 48 millones, 50 millones. Hay más de 52 millones de mascotas. Yo ya no viajo a ningún sitio si no puedo llevar a mi beagle. ¿Por qué? Porque mi beagle es más importante que mi mujer y que mi hija. Ahora mismo en mi vida es lo más importante. Mi perra Luna, mi beagle, está como una cabra y come todo lo que le puedas echar y más. Pero es súper importante en la vida de las personas. ¿Por qué os digo esto? Mucho cuidado porque nos está marcando el territorio. Disney ya dijo, y también lo dijo Hilton, lo hizo Hilton también. A ver, ¿yo qué vendo? ¿Tiempos de ocio, 8 horas de ocio en un parque temático? Perfecto, voy a hacer las mamás de Disney. Y les dio un espacio de blog para poder promocionar los viajes de familia vistos desde la perspectiva de una familia. Lo mismo hizo Hilton. Hilton dice, es súper importante para nosotros las familias. ¿Qué hacemos? Cogemos a todas las personas del equipo de Hilton que tengan familia y que escriban de cómo poder disfrutar de los servicios de Hilton desde el punto de vista de una mamá. No como un usuario de Hilton. También es cierto que estaba más controlado porque estaban dentro de la marca. Me da igual. ¿Resolvían o no resolvían los problemas y los desafíos de las familias? Sin ningún lugar a dudas. Por cierto, ¿conocéis el ejemplo de DoubleTree al respecto del marketing emocional y las cookies? ¿Os gustan las cookies? ¿Qué son las cookies? No, coño, ahora no hablamos técnicamente, hablamos desde el punto de vista gastronómico, olfativo, chocolate. ¿Qué son las cookies? Las galletitas, las americanas estas, ¿no? De toda la vida. ¿Están buenas o no? 25 millones. Han repartido 25 millones de cookies y las venden como souvenir en la página web de Hilton. DoubleTree es una marca de Hilton. Las venden como souvenir emocional de las personas que llegan a una recepción y le entregan una puñetera cookie. ¿Os imagináis hablar con una pastelería y en la recepción de vuestros establecimientos tener un pionono, dicho? Un pionono pequeñito. Usted no sabe, usted no está en Granada hasta que no prueba un pionono. Nada más llegar, no le has pedido ni el pasaporte, ni la visa, y le das el pionono. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Acabas de convertirte en un souvenir de Granada. Bueno, hay otros hoteles, hay otras casas, hay otras empresas, pero vamos a ver, ¿tú sabes lo que es el pionono? Te lo voy a explicar. ¿Comprendéis lo que os digo? Mucho cuidado con estos conceptos porque la tecnología es importantísima, qué duda cabe, pero las emociones son bastante más importantes que la tecnología. Terminamos ya, Fase del Customer Journey. Bueno, al final tenemos que aterrizarlo desde la perspectiva del negocio, la empresa. Yo necesito entender cómo puedo ser relevante. Vamos a ir viendo avances importantes en todo este concepto. Pero desde el punto de vista de la inspiración, ¿cuáles son las áreas de foco? Y encaja con la visión que Willy nos ha mostrado esta mañana. Áreas de foco, uso de la inteligencia artificial, las herramientas. Os daremos un mapa de herramientas, es una locura. ¿Cuál es el problema de tener mucha información? La infoxicación. Vivimos en un mundo infoxicado. Tenemos acceso a tanta información que tiene que venir Tirso desde Sitges, Juancho desde Valencia, Manuel desde Granada y William desde Irlanda. ¿Para qué? Para poner un poquito de orden y decir, cuidado, hay muchas herramientas, pero ¿cuáles resuelven nuestros problemas? ¿De acuerdo? La empresa turística y demás. Y termino con un tema curiosísimo. Yo, claro, preparo toda la presentación, subo toda la documentación, empiezo a interactuar con el ChatGPT y por lo que os comentaba antes, tengo que preguntarle, tengo que aprovechar todo ese conocimiento. Yo ya he interactuado, ya le he dado un marco de referencia, un contexto súper importante, que es el que ahora va a hablar Tirso, ¿no? En el taller. Pero, tío, en fin, vale, y teniendo en cuenta esto, todo lo que hemos visto anteriormente, ¿qué debería hacer yo como agencia de viajes para hacerme visible gracias a la inteligencia artificial? ¿Qué me propones? Y me dice cosas que ya sé.
Es verdad, hay muchas cosas que ya sé, pero tengo que estructurar esas cosas y tengo que ejecutar esas cosas. Es decir, no me sirve de nada que el médico me dé una receta y me dé un diagnóstico si luego yo no acabo tomándome el medicamento. Optimización motores de búsqueda, marketing de contenidos, campañas publicitarias inteligentes, atención al cliente automatizada, análisis de datos y segmentación de mercado, feedback de opiniones de clientes, redes sociales y contenido visual, implementación de estrategias específicas. Vamos a ver a lo largo de los días todas esas dudas que tenéis. Siempre y cuando, vamos a ver, ¿conocéis Neurolink? Este chip que acaba de desarrollar Tesla para conectar a los tetraplégicos y que puedan volver a andar. Bueno, os contaré cositas el jueves. Perdona, el miércoles. Bueno, igual estáis aquí conmigo hasta el jueves. Pero sería interesante que nos trasladaseis todas esas dudas, ¿vale? Y que las planteaseis. Vamos a dar espacio también a la hora de cuando cambiamos de ponente y demás. Y también, lógicamente, oye, hagamos un listadito de cuestiones. Tenemos el Smart Talks, que es el miércoles, perdonad, a última hora, para poder interactuar y resolver todas esas dudas. Pero es importante que las planteéis, ¿eh? Por muy peregrinas que penséis que son, no van a ser en absoluto peregrinas. Son súper importantes para poder llevaros todo el conocimiento que os tenéis que llevar básico para poder empezar a enfrentaros a, oye, tomar decisiones respecto a si es importante o no, si es interesante o no y si es relevante o no incorporar la inteligencia artificial.